Hola, muy buenos días o buenas tardes, queridas amigas, queridos hermanos, queridos oyentes. Para mí, como siempre digo, es una alegría poder llegar a cada uno de ustedes, que saber que ustedes se preocupan por compartir, por escuchar la palabra de Dios, por darse un tiempo y dedicarle, ¿no es cierto?, estos minutos a poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Quiero en este momento invitarte a orar para poder abrir la palabra de nuestro Dios. Padre eterno, la honra y la gloria sea para ti. En estos momentos nos disponemos a estudiar la palabra de Dios, tu lámpara que tú nos dejaste para guiarnos en este mundo. Queremos pedir sabiduría, inteligencia y que tú nos hables en este momento. Pido por cada oyente, por cada auditor, por cada familia. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez, tanto que se dice que estamos viviendo en el tiempo del fin, con qué realmente podemos comprobar si esto es así? ¿Será que la Biblia realmente nos muestra que en realidad estamos en esto? El otro día fui, ¿no es cierto?, allí podríamos decir, a un funeral, a un velorio, y resulta de que había un caballero allí, ¿no es cierto?, que se acercó en este caso a mí y dijo lo siguiente, dijo, presta atención a lo que él me dijo, lo que él nos manifestó. Dijo lo siguiente, dijo, recuerdo desde muy niño que mi padre me decía y me hablaba de la persecución, me hablaba del tiempo del fin, me hablaba que al mundo le quedaba poco, y él ya un hombre ya prácticamente de 50 años y quizás más. Entonces él recordaba que su padre le decía eso cuando niño. Imagínense, o sea que hace ya prácticamente más de 40 años atrás. Entonces él, después que él dijo eso, se largó a reír y dijo, y miren, dijo, todavía estamos acá, dijo, y no veo absolutamente nada en cuanto a esto. ¿Qué, qué realmente, cómo nosotros nos podemos realmente dar cuenta que realmente estamos viviendo en el tiempo del fin, que a este mundo realmente le queda poco tiempo con la Biblia? Vamos a ver algunos versículos que están en la Biblia. En realidad son muchos versículos los que tengo anotados. Espero, ¿no es cierto?, que esto sea de tu agrado. Espero que tengas ese interés en estudiar la palabra de Dios. Y realmente es lo que Dios te pide en este día. Mira lo que dice aquí Mateos capítulo 24, versículo 3 en adelante. ¿Por qué no es cierto, Dios me permite empezar con Mateos 24? Porque son palabras de Jesús. Mateos capítulo 24, el sermón de Jesús, señales antes del fin, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, en este caso Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí los discípulos, estaba Jesús en el monte de los olivos. Dice que vinieron las personas, en este caso los discípulos, los sacan aparte y le dicen, maestro, le dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿De qué estaban preocupados los discípulos? De que Jesús le había dicho, ¿no es cierto?, que iba a morir, iba a resucitar, iba a ir al cielo, iba a estar con su padre, iba a volver a buscar a sus hijos. Y los discípulos asombrados, quizá algunos no querían creer, les costó mucho a ellos superar estas cosas, pero dice que
allí le preguntaron, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin de este mundo? Y Jesús comienza allí a relatarles y les dice, mirad que nadie os engañe. Fue lo primero que Él les dice, y es sorprendente cuando uno analiza esto, porque Él le dice, miren que nadie os engañe. Y hoy día nosotros nos damos cuenta que hay muchos engañadores, la verdad. Personas que cada uno sale con su idea, cada persona no tienen un escrito está. Entonces nos damos cuenta que hay muchos, pero muchos engañadores. Pero no me quiero referir a eso porque aquí, mire lo que sigue diciendo. Porque vendrán muchos en mi nombre, dijo Jesús, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y aquí el 6 comienza, y oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. O sea que aquí Jesús nos está diciendo, miren, dice, van a venir guerras, rumores de guerra, pero aún, dice él, no es el fin. Ya tenemos un dato. Versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí ya tenemos un versículo clave. ¿Por qué? Porque dice, se levantará nación contra nación. Eso ya lo estamos viendo y lo vemos y lo hemos visto. Reino contra reino. Y habrá, dice, pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Aquí nosotros vemos que Jesús nos dijo, mire, cuando comience el principio de dolores, ¿saben cómo es este principio de dolores? Es el principio del fin. O quizás no me explico bien. Es el principio del fin del fin. Así es. Esa está un poco mejor dicha la palabra. Es el principio del fin que realmente viene. Porque Jesús, ¿cómo lo llamó a este principio? Principio de dolores. Y nosotros nos estamos dando cuenta hoy en día que hace ya un tiempo estamos empezando a vivir principio de dolores. Principio de dolores. Y miren lo que dice después. Voy a leerte solamente este versículo. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahí ya vemos lo siguiente. Primero viene el principio de dolores, es lo que hoy nosotros estamos viviendo, hoy. Y no quiero ir más allá, porque la Biblia podríamos ir más allá, qué es lo que se viene después de esto, pero me interesa que a nosotros nos quede claro algo, que podamos ver con un escrito está si realmente estamos viviendo en el tiempo del fin. Y aquí Jesús en Mateo 24 nos deja totalmente claro que nosotros estamos viviendo. ¿En qué momento de Mateo 24? Estamos viviendo en Mateo 24, versículos 7 y 8. En el principio de dolores. Cuando hay pestes, cuando hay hambre, cuando hay terremotos, cuando hay inundaciones, cuando hay guerras por doquier. Entonces vemos eso. Quiero invitarte a que veamos también Apocalipsis versículo 3, versículo 15. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Aquí vamos a ver vamos a entrar en una secuencia de versículos que nos van a dar también el toque en qué momento nosotros estamos viviendo. Apocalipsis capítulo 3. Aquí comienza, en Apocalipsis capítulo 2, comienza ¿qué cosa? Mensaje a las 7 iglesias.
Dice que el apóstol Juan, el discípulo amado, dice que Dios le muestra. ¿Qué le mostró? Le mostró, ¿no es cierto?, mensajes. Le mostró siete sellos, 7 iglesias, las 7 trompetas. Pero ¿por qué vamos a ver esto? Porque nosotros nos vamos a poder dar cuenta y situar de que de estos 7 mensajes de las 7 iglesias, nosotros hoy en día nos identificamos con la última iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Este es el mensaje a la iglesia de la Odisea, a la última iglesia que va a existir hasta el último periodo que va a existir en este mundo. Mira lo que dice aquí, 3:15 de Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo, dice Dios, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Nos damos cuenta en el mensaje a la 7ª iglesia, la iglesia de la Odisea, que hoy en día nosotros estamos en este periodo. Aquí no podemos ponernos una venda en nuestros ojos porque nos damos cuenta que nuestra iglesia es tibia. Es una iglesia tibia, dice aquí. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o ojalá fuese caliente, dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, dice, de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Hoy hay muchas congregaciones hoy en día que dicen, no, pero es que nosotros tenemos la verdad. No, pero es que como nosotros no hay, nosotros sabemos la Biblia de tapa a tapa. Pero entonces practíquenla. Practíquenla si la tienen y tienen las cosas tan claras. Bueno, vaya y practíquela para que usted no sea tibio, sino que esté en un periodo ya de mejor posición delante de su Dios. Aquí vemos otra gran señal. Vemos otra gran señal. Vamos a ver ahora, quiero invitarte al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 6, versículo 3 vamos a leer. Voy a saltarme algunos versículos, pero Génesis capítulo 6, versículo 3. Mira lo que dice aquí, dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué leo este versículo? Quiero que en este versículo nosotros prestemos mucha, pero demasiada atención en este versículo. Ya hemos visto de Mateo 24 que Jesús nos dice que estamos viviendo principios de dolores. Hemos visto en el libro de Apocalipsis, especialmente en la iglesia de la Odisea, que este es el último periodo de la iglesia. Y ahora nos damos cuenta aquí en Génesis, que si hay muchos secretos en la Biblia del tiempo del fin, mira lo que voy a decir. Si hay muchos secretos en la Biblia del tiempo del fin, no del principio, sino que del tiempo del fin, es en el libro de Génesis. En el libro de Génesis hay muchos secretos del tiempo del fin. Y vamos a ver alguno de ellos. Dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
A Noé se le dio que predicara 120 años. ¿Y qué cosa iba a haber allí? Iba a haber, ¿qué cosa? Un diluvio. La tierra iba a ser terminada por agua. La tierra iba a ser terminada por agua. En otras palabras, ¿saben lo que hay aquí, queridos oyentes? Quiero que prestes atención a esto. ¿Saben lo que hay en la historia de Noé? Hay un mini reino. ¿Qué es lo que hay? Hay un mini reino. ¿Por qué es un mini reino? ¿Saben por qué? Porque las personas que vivieron antes del diluvio, los antidiluvianos, Dios les terminó su tiempo de gracia con un diluvio. Y muchas personas dicen, sí, Noé les predicó 120 años. Pero mira lo que dice este versículo, dice, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Saben que cuando uno estudia en los primeros capítulos del libro de Génesis, se va a poder encontrar con muchas personas que vivieron mucho más de 120 años. Incluso después del diluvio, vivieron muchas personas más de 120 años. Incluso algunos vivieron 300, 400, 500 años después del diluvio. Como estoy hablando de la familia de Noé. Pero, ¿por qué destaco esto? Porque, ¿qué quiso decir Dios con estos 120 años? Que el hombre ya no va a contender más su espíritu, dice, con el hombre, sino que sus días van a ser 120 años. Nosotros siempre decimos, es que Noé predicó 120 años y vino, ¿no es cierto?, el diluvio. Y saben que allí hay algo maravilloso. Dios siempre deja una señal. ¿Saben por qué? Porque la señal que dejó allí, ¿saben cuál fue? Fue a Matusalén. Dice que Matusalén baja al descanso, cuando Matusalén muere, instantáneamente, a los días después, eso está comprobado, que vino el diluvio. Entonces nosotros podríamos decir que Matusalén tiene un gran significado y Dios lo dejó como seña, porque dice que cuando Matusalén muera, dice, el diluvio vendrá. Esa era la seña, esa era la señal para los antidiluvianos, que ellos no quisieron hacerle caso, en este caso, a Noé y a su familia. Pero vamos a ver otros versículos que los vamos a ver con este de Génesis 6, capítulo 3. Quiero llevarte a Génesis capítulo 7, versículo 10. Génesis 7, 10. Este versículo es también muy importante. Mira lo que dice Génesis 7, 10, dice, y sucedió, dice, que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Qué es lo que dice este versículo? Dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Querido oyente, querido amigo, por favor, debemos ser humildes, debemos aprender de la palabra de Dios. Cuando Noé entró al arca junto con su familia, llegó un día, llegó el segundo día, llegó el tercer día, ¿y saben lo que Noé estaba haciendo adentro? Noé estaba junto con su familia y los antidiluvianos se reían de Noé. Le gritaban, ¿no es cierto?, loco, sal de ahí, si no va a llover, ya va un día, 2 días, 3 días. Al cuarto día, al quinto día, al sexto día, las risas y las burlas sobre Noé ya eran demasiadas. Eran demasiadas. Pero la Biblia dice lo siguiente, dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Qué es lo que es esto? 7 días, ojo, 7 días se demoró desde que Noé entró al arca, 7 días se demoró, ¿saben qué cosa? Se demoró en llover. Pero Dios ya había cerrado la puerta.
Nadie podía entrar. Dice que después que comenzó a llover, aquellos mismos que se reían le golpearon a Noé la puerta y le dijeron, ábrenos, ahora creemos, ábrenos, por favor, queremos salvarnos juntos contigo, por favor, ábrenos. Nadie podía abrir la puerta. Nadie podía abrir la puerta porque la puerta se había cerrado 7 días antes. 7 días antes. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto de los 7 días? ¿Saben por qué digo esto? Porque cuando usted abre su Biblia en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1, cuando usted, presta atención, cuando usted abre su Biblia en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1, ¿sabe lo que se encuentra? Se encuentra con un versículo que dice: y cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo por ¿cuánto? Por media hora. ¿Saben cuánto es media hora profética? Son 7 días literales. Los mismos 7 días que nosotros encontramos en el libro de Génesis, que Noé estuvo en el arca, son los mismos 7 días que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis en el tiempo del fin. Y dice que Jesús va a demorar 7 días en llegar a la tierra. ¿Cuántos días va a demorar Jesús en llegar a la tierra? Desde una vez que Él salga de su santuario a llegar a la tierra, 7 días va a demorar Jesús en llegar a la tierra. Y podríamos incluso agregar más cosas todavía, porque recordemos que las plagas, ¿cuántas son? Son 7 plagas literales que van a caer sobre la tierra cuando Jesús salga del santuario. Es increíble cómo podemos enlazar el libro de Génesis con el libro de Apocalipsis. Pero usted se debe estar preguntando, ¿pero esto qué tiene que ver con el tiempo del fin? Recuerden las palabras de Jesús en Mateo 24, como en los días de Noé, así será mi segunda venida. Entonces tenemos que estudiar la historia de Noé para saber sobre la segunda venida y si realmente estamos viviendo en el tiempo del fin. Quiero ya, para ir concluyendo, quiero ver algunos versículos. Quiero ir rápido al libro de Génesis, capítulo 1:14. Génesis 1:14. Génesis 1:14. Mira lo que dice aquí. Génesis 1:14. Dice lo siguiente, dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar toda la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreese en el día, y la lumbrera menor para que señoreese en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso sobre Dios la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del 4º día. Quiero decirte lo siguiente. Cuando Dios en el libro de Génesis crea este mundo, los crea en 7 días. ¿Sí o no? Para nadie en esto es un misterio. Esto es, ¿no es cierto?, que nosotros vemos la historia y vemos de que Dios nos crea esto en 7 días. Pero voy a leerte un versículo que te va a hacer reflexionar mucho. Y con esto quiero concluir el estudio con estos datos. Quiero concluir este estudio con estos datos, y estos datos te van a comprobar a ti que estamos viviendo en el tiempo del fin ahora más que nunca.
y quiero comprobarte lo siguiente. Mira, lo primero que voy a comentarte y quiero hacerte una pregunta. Tú que estás escuchando con dedicación, quiero hacerte una pregunta. ¿Será que nuestro Dios es un Dios de orden? ¿Será de que Dios realmente es un Dios de orden o es un Dios que dejó todo así al azar y que, ¿no es cierto?, que pasen los acontecimientos cuando vengan y que todo ocurre al azar nomás? Querido oyente, Dios es un Dios de orden, un Dios de exactitud. En el audio pasado, en uno de los audios anteriores, usted lo puede buscar. Nosotros decíamos de que hay personas que dicen, no, Jesús va a volver cuando la iglesia se consagre. No, Jesús va a volver cuando yo cambie mi vida. No, es que Jesús tiene paciencia, entonces como Él tiene paciencia, Jesús va a volver cuando toda la gente se consagre, Él va a volver. En ninguna parte de la Biblia sale eso. Y la Biblia dice en el libro de Gálatas que Dios envió a su Hijo en el tiempo exacto. En el tiempo exacto Dios envió, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Queridas amigas, queridos oyentes, ¿por qué digo esto? Quiero que prestes atención a esto. Mira, Dios es un Dios de orden. Cuando nosotros revisamos Levíticos capítulo 25, Levíticos capítulo 25, versículo 3, voy a ir a esos capítulos para poder enlazarlo. Levíticos 25, 3. Mira lo que dice aquí. Levíticos 25, 3 dice lo siguiente. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. ¿Qué es lo que Dios nos estaba diciendo aquí? Que nosotros como personas, individuos, seres humanos creados por Él, tenemos que dejar la tierra descansar el 7º año. ¿Y qué día nosotros como seres humanos teníamos que descansar? El 7º día. Entonces la tierra, porque nosotros ¿de dónde venimos? Venimos del polvo de la tierra. La tierra después de 6 años, el 7º año, ¿qué cosa tenía que hacer, dice la Biblia? Tenía que descansar el 7º año. Y mira lo que dice Levítico 25:8, dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser ¿cuánto? 49 años. Versículo 9, Levítico 25:9, mira lo que dice. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Mira lo que dice, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su tierra. Mira lo que dice aquí, y volveréis cada uno a una vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere del suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Y mira lo que dice el 13, 25:13 de Levítico. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Queridas amigas, querido oyente, voy a hacerte un comentario de Levíticos 25 y de Génesis capítulo 6. Si nosotros pensamos que esos 120 años que Dios nos habla allí, y nosotros decimos,
nosotros lo multiplicamos en este caso, ¿no es cierto?, por 50 jubileos, nosotros vamos a llegar, ¿a qué cuenta? Vamos a llegar a 6.000 años. Si nosotros multiplicamos 120 años y los multiplicamos por 50 jubileos, nos vamos a poder dar cuenta de qué cosa, de qué nos vamos a poder dar cuenta, de los 6.000 años. Queridos amigos, queridos oyentes, tengo versículos para poder que nosotros podamos comprobar en la Biblia esto. Lógico que hay versículos. Vamos al libro de Salmos 90. Salmos 90. Hoy en día, ¿no es cierto? Hoy estaba hablando aquí con mi esposa en la mañana, estudiando la Biblia, y ella me decía lo siguiente, me decía, mira, me decía, en los Salmos hay muchos secretos. Los Salmos están llenos de secretos. Y voy a leerte en el libro de Salmos un versículo muy conocido que ya lo hemos leído otras veces. Dice, Salmos 90, versículo 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, dice, que pasó. Ahora te pregunto lo siguiente, ¿qué es lo que dice allí? Vamos a ir al otro versículo más. Otro versículo clave para que podamos comprender esto. Dice lo siguiente. Dice, segunda de Pedro 3:8, dice lo siguiente. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Y saben cómo dice el título de segunda de Pedro del versículo que le estoy leyendo? El día del Señor vendrá, dice esta versión. Y todo ese capítulo habla de la segunda venida de Cristo. Y el 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoren esto, por favor, dice Pedro, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y voy a darte el versículo clave para que podamos comprender esto en el nombre de Jesús. Voy a terminar con este versículo. Querida amiga, querido oyente, querido auditor, estamos viviendo en el tiempo del fin. Antes de leerte este último versículo, voy a hacerte los comentarios para cerrar este audio. Dios, en el libro de Génesis, creó la semana literal. El domingo es el primer día. El después viene, ¿no es cierto?, el lunes, martes y miércoles. ¿Usted sabe lo que Dios creó el cuarto día? Dios, lo acabo de leer hace un ratito, Génesis 1:14, creó las grandes lumbreras. ¿Y saben cómo dice aquel versículo? Dice, y separó la luz de las tinieblas. ¿Por qué te repito esto? Cuando este mundo, más o menos, cumplió 4000 años, ¿saben lo que sucedió? Cuando este mundo estaba cerca de cumplir, ojo con lo que voy a decir, cuando este mundo estaba cerca de cumplir 4000 años, Jesús vino a esta tierra, la luz mayor, la luz verdadera. Dios separó la luz de las tinieblas, porque cuando este mundo estaba cerca de cumplir 4000 años de pecado, Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Y saben por qué digo esto? Porque Jesús vino exactamente el día miércoles de esta semana literal, el cuarto día. El día miércoles, el cuarto día. ¿Y saben por qué? Porque Dios creó al ser humano, ¿qué día? Lo creó el sexto día de la semana. ¿Y saben por qué te digo este comentario? Voy a leerte este versículo. Y este versículo es clave para poder comprender. Voy a leértelo y después te voy a hacer ya el comentario final. Dice aquí, dice,
Apocalipsis 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Qué es lo que vio Juan? ¿Qué es lo que Dios le mostró? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Para qué traía esta cadena? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Mira lo que dice aquí. Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no se engañase a más naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no se habían adorado, dice quién, a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mira lo que dice aquí. ¿Alguna vez habías leído este versículo en profundidad? Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quién va a recibir facultad de juzgar? Los que estén en el cielo con Jesús. Dice, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado, dice, a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Por qué 1000 años? Querido oyente, querida amiga, por favor, seamos humildes. ¿Por qué digo esto? Porque debemos ser humildes para aceptar la palabra de Dios. 1000 años es un año sabático en el cielo. Cuando se cumplan los 6000 años de pecado en la tierra, Jesús va a volver en gloria y majestad. Y vamos a vivir 1000 años en el cielo. ¿Saben lo que estamos diciendo en otras palabras? Hoy en día estamos viviendo en el día viernes de la semana. ¿Qué día estamos viviendo? El día viernes de la semana literal. Estamos en el último día de esta semana. ¿En qué día estamos viviendo? En el día viernes de la semana. Y cuando es el día viernes, ¿saben qué día llegó? El último día de preparación. El día viernes, el día de preparación, el día de expiación. Estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en el séptimo día Jesús va a volver a rescatarnos. Lo dije en unos audios anteriores. En el séptimo día, a la medianoche, Jesús vuelve por su pueblo. Lo dice la Biblia textualmente. Si nosotros decimos que Jesús apareció a esta tierra cerca cuando este mundo estaba por cumplir 4000 años, queridos oyentes, estamos muy cerca que se cumplan los 6000 años de pecado y Jesús va a volver. Un día sábado va a volver a libertar a su pueblo y vamos a vivir un sábado completo en el cielo, descansando 1000 años, porque para el Señor 1000 años es como un día de nosotros. 1000 años. Aquella persona que me quiera decir y diga, pero es que cómo, ¿de dónde sacan estas teorías? Yo le digo, alguna vez, y con esto quiero terminar esta pregunta, con esta pregunta quiero terminar. Por favor, con oración te pido, estudia Apocalipsis capítulo 20. ¿Por qué? Y pregúntate lo siguiente, y pregúntate y vuélvete a preguntar. Y vuélvete a preguntar, tú que quizás no crees, si le estoy hablando a alguna persona que quizás no comprendió. Mira, arrodíllate y estudia Apocalipsis capítulo 20, los primeros versículos, y hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios me va a llevar al cielo a vivir 1000 años y va a dejar a Satanás aquí en la tierra sin tener a quien tentar, atado por 1000 años? ¿Por qué no nos llevó 500 años? ¿Por qué no nos llevó 100 años?
¿Por qué no nos llevó 800 años? ¿Y por qué 1000 años? ¿Por qué? Porque nosotros si tomamos que el día domingo son 1000 años, el día lunes son 1000 años, el día martes son 1000 años, el miércoles son 4000 años, el jueves son 5000 años y el viernes son 6000 años. Estamos viviendo y tenemos las horas contadas. Así como Jesús dijo, estamos viviendo principio de dolores. Queridos oyentes, quiero pedir oración por cada oyente. Quiero pedir en este momento que la paz de Dios esté contigo. Espero que que hayamos podido ser claros. Si hay algo que quedó allí, podemos preguntar. La verdad es que me salté algunos versículos porque no me gusta que los audios se alarguen mucho, pero en el nombre de Jesús te pido, estudia, estudia, estudia en profundidad. No te quedes sin estudiar. Tu salvación está en juego. Mi salvación está en juego. Salgamos de la iglesia de la Odisea. Salgamos de esta tibieza. Quiero mandar muchos saludos a los oyentes, a los hermanos que día tras día se preocupan de compartir este mensaje. Si no te has suscrito, también te invito a suscribirte, pero lo importante no es eso. Lo importante es que tú compartas los audios, que este mensaje llegue a muchas personas. Quiero mandar saludos a México. El otro día me estuve mirando, ayer más bien dicho, hay hermanos en Guatemala que escuchan, en Honduras, en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en Haití. Hay varias personas en Haití que escuchan. Muchos saludos. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestro hermano Josué, también en escucha. Él está en Chile, pero es de Haití. También allí en México, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, ¿no es cierto? Desde aquí de Chile se hacen estos audios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios esté contigo y gracias, pero muchas gracias te da Jesús, no te las doy yo, por tu atención. En el nombre de Jesús, amén.